Gracias a todas y a todos por acercaros hasta este lugar tan hermoso. Creo que lo diseñaron para que fuera bello, tremendamente bello. Agradezco muchísimo a Ricardo y a toda la congregación que hayan querido volver a meter la naturaleza en los dominicos, que siempre estuvo, por cierto, y volver a plantearse cómo reconducir las ciudades. Para mí es un auténtico lujo poderlo contar aquí, y a mayores si encima estuvo aquí mi querida Esther Eiros, que por cierto el próximo programa, el sábado que viene, se realizará desde Ciudad Rodrigo, por si alguno o algunos animáis a asistir. Quiero hacer una tremenda defensa del valor humano y profesional de Esther Eiros y la dimensión que le da al turismo dentro de nuestro país. Creo que es una de las personas con más valores que he conocido en mi vida, lo digo con total sinceridad. Os voy a tutear, porque os veo a todos más o menos de mi edad, con lo cual me voy a permitir ese lujo. La naturaleza en las ciudades siempre ha estado. Lo que ocurre es que con el pasar de los años le hemos ido arrimando a las zonas marginales, la hemos ido arrimando a las perimetrías y luego la hemos ido encapsulando en parques y jardines, y lo único que hemos dejado a veces exento de urbanizarlo o de antropizarlo, de humanizarlo, han sido los ríos. Los ríos en gran parte han seguido manteniendo cierto grado de naturalidad, aun cuando en el pasado no lo tenían tanto como nos imaginamos. Las ciudades que queremos ya existieron, la ciudad de Salamanca que queremos ya existió. Lo que ocurre es que le hemos puesto unas cuantas capas por encima, y lo que tenemos que valorar es qué capas le queremos ir retirando para poderla hacer, como decía Ricardo, más vivible. Esta imagen, que está sacada casi a los pies del Lazarillo, dan ganas de soplar, ¿no?, y de pedir un deseo, ¿no? Pues creo que eso es lo que vamos a intentar entre todos hoy, ¿no? Vamos a intentar desear, ¿no?, pedir una serie de deseos y lanzarlos un poco al aire en esa diáspora de semillas, a ver si se nos cumplen. La naturaleza es tenaz, es muy tenaz. Fijaros que eso es un césped inglés que se sembró como tal a las orillas del Tormes, pero que luego se ha visto colonizado por todas las especies silvestres que de manera habitual están flotando en el aire, están danzando, tienen esas coreografías que las mueven las corrientes de aire caliente, y terminan depositándose en los lugares amables que son esas pequeñas teselas verdes que todavía existen en las ciudades, y como tienen mimo, como tienen el riego, como tienen la complicidad de las otras herbáceas, como tienen incluso abonos, ¿cómo no se van a quedar aquí, no? ¿Cómo no van a colonizar estos lugares? Los dientes de león terminan viajando por las ciudades gracias a nuestra prisa. Os parecerá una, no sé, extraña paradoja, ¿no?, que algo tan reposado como una planta viaje gracias a la prisa ajena. Todos los dientes de león, al moverse de los coches, al moverse los autobuses, generan unas corrientes de aire que los van a hacer transitar a lo largo de las vías. Es muy fácil encontrarlos muchas veces a lo largo de las vías del tren, a lo largo de las vías del tranvía, en las zonas expuestas de los metros. Recientemente, viajando del interior de Belfast al aeropuerto, en un ferrocarril, parecía toda la vía del tren el camino de baldosas amarillas del Mago de Oz de Dorothy, porque estaba completamente cubierto de la floración de los dientes de león y estaban respetando cuidadosamente todos los viales. Es decir, la naturaleza hace aparición cuando la hayamos intentado expulsar de la ciudad. Y repito que la Salamanca que queremos ya existía, y esas calles arboladas, esos paseos nutridos de sombras, esas tranquilidades a las que apelaba Ricardo, las teníamos, y las teníamos en pleno centro. La teníamos en la avenida Mirat. Esto es la avenida Mirat, cuando aún solo había 2 vehículos transitando por la avenida Mirat.
El resto era territorio peatonal, territorio viandante. Claro, esto es lo que deseamos que vuelva a ser, ¿no? Y que toda la perimetría de lo que era la muralla de Salamanca pudiera convertirse de nuevo en ese cinturón verde y diera significado a los nombres reales de las calles, porque el paseo de Torres Villarroel era esto, era un paseo. Todos estaréis completamente deslocalizados hasta que identifiquéis al fondo la Plaza de Toros. Lo que tenemos en primer plano es el arranque o el cruce entre Torres Villarroel, lo que sería el esquinazo con la Avenida Portugal y la calle de en medio que recordarme, Gran Capitán, exactamente, que estaría atravesando por completo estos parterres ajardinados. La primera vez que yo vi esta imagen me quedé absolutamente sorprendido de cómo teníamos esas zonas periféricas de la ciudad tan hermosas, tan tremendamente hermosas, tan invitadoras, tan convidadoras al paseo, ¿no? De ahí ese nombre de paseo de Torres Villarroel, porque la gente lo que hacía bajo esas arboledas era caminar, era pasear. De hecho, en una de las guías históricas de turismo de la ciudad habla en que, si no me equivoco era de Falcón, habla de los paseos que daba la gente por todo Torres Villarroel, daban una serie de rondas a la Plaza de Toros y volvían otra vez de vuelta hacia el centro de la ciudad. Esto es lo que hemos ido tapando, lo hemos ido cubriendo de edificios, hemos ido nutriendo las ciudades de habitantes y de alguna manera es lo que tenemos que ir decidiendo si queremos reubicar en otros lugares, si queremos recuperar en las propias calles. ¿Y por qué? Creo que esa es la pregunta. Y fijaros, si la naturaleza estaba integrada en la ciudad, que estaba integrada en el corazón de la ciudad. Creo que la plaza es tremendamente hermosa en esta dimensión vegetal. Yo siempre quise y le propuse al ayuntamiento, por lo menos durante 15 días, volver a recuperar los jardines de la Plaza Mayor. Siempre me decían que era muy complicado, que era muy difícil, hasta que vino Amenábar y lo hizo. Entonces, luego resultó que no era tan difícil hacerlo, solo una cuestión de intenciones. Bien. Y si Amenábar solo hizo un cuarto, solo tenemos que hacer los otros 3 cuartos, ¿no? Y bueno, y tratar de elegir qué momento deseamos para la Plaza Mayor durante esos 15 días. El volver a revegetar la Plaza Mayor en el sentido permanente, imagino que daría bastantes pies a discusión, pero el hacerlo temporalmente, igual que ocupa otros espacios, otra serie de eventos, creo que sería un acto casi de condescendencia hacia las generaciones más jóvenes, no solo la mía, sino la que está por debajo, ¿no? De algunos de vosotros y de vosotras pudisteis ver esta escena de manera continuada. Sería un acto de bondad el volver, por lo menos temporalmente, a respirar esta esencia. Y si queremos ir un poco más allá más de la bondad, pues seguramente se nos llenaría de turistas, ¿vale? Es decir, cuenta que saldríamos en los telediarios de toda Europa, en primera plana, tratando de reivindicar, ¿no?, ese valor patrimonial que tiene la plaza y que fue así durante mucho tiempo. Pero hay cosas que se nos van olvidando, se nos olvida esto. Se nos olvida que tuvimos coches en la Plaza Mayor y que transitaban los coches. Bueno, ahora transitan los repartidores, ¿no?, a primera hora de la mañana. Pero se nos hace desconcertante el ver plagado de vehículos, ese corazón, ese miocardio salmantino, y no aceptaríamos el volver a dejar pasar los coches por la plaza. Si tuviéramos que elegir, ¿qué preferiríais? En una situación dicotómica de elección, ¿no?, creo que todos tenderíamos a la fase anterior. Pero hay situaciones que no aceptaríamos y de aquí quiero partir. Y hay situaciones que estamos aceptando en la ciudad, ¿vale? Y quiero que esta sea la reflexión de la que vamos a ir tirando del hilo. ¿Qué estamos aceptando? ¿Qué nos gustaría cambiar? ¿Y qué nos gustaría proponer? ¿No? Un poco ese es el hilo conductor de lo que os quiero contar. Porque aceptábamos también esto, que llegara el tráfico rodado hasta el conjunto histórico de la ciudad, y eso es la calle Toro. Y ahora se nos hace impensable
tener una calle Toro rodada, llena de tráfico. Pero en estos años 90, cuando se decide cerrar al tráfico la calle Toro y la calle Zamora, hubo un serio conflicto, ¿no? Es más, la visión que se tuvo de cerrar el tráfico es que iba a caer el comercio en picado, que iba a dar unos serios problemas de convivencia, por decirlo de alguna manera, y creo que lo que ha sido el resultado es que hemos ganado en urbanidad, entendido como humanidad, en convivencia, porque ahora convivimos los humanos en la calle, no convivimos con los coches, es decir, tenemos ese privilegio, ¿no?, de que la ciudad sea para nosotros, no que sea para los coches, y creo que el comercio indiscutiblemente ha ganado bastante. Es decir, el que ahora la gente de manera reposada pueda ver los escaparates, de manera reposada pueda entrar y salir de las calles, de manera reposada incluso se juegue escénicamente con esos mismos escaparates, creo que es un fiel reflejo de lo que se ha ganado. A veces hay que tomar decisiones, y a veces hay que tomar decisiones en beneficio de todos. Y aquí se tomó una decisión y que luego se ha continuado por todo el conjunto histórico en beneficio de todos. Creo que somos más los peatones que los andantes. Somos más los peatones y los andantes que los vehículos o los conductores en la ciudad. Y creo que ya las tecnologías en el siglo XXI nos permiten repensar la ciudad de otra manera. Pero no todo se hacía bien antes tampoco, digo en el antes de antes, es decir, cuando se hacía la Feria del Ganado, tengo esta misma imagen llena de vacas al lado del puente, pero cuando se hacía la Feria del Ganado, ahí al pie del puente romano, fijaros el tránsito que había de camiones en la misma orilla del río, el nivel de compactación que tendrían esas riberas y la nula presencia de vegetación en la ribera. Por eso decía que tenemos una imagen a veces idílica de los ríos, pero no es tal. El Tormes nunca ha estado tan vegetado, tan lleno de naturaleza como ahora, porque entonces el Tormes era un río de oficios, era un río al que se iba a trabajar, y cuando no estaban allí los areneros, estaban las lavanderas, cuando no estaban los curtidores que vertían un montón de productos tóxicos al río, y todo ello, junto con el ganado, con el pastoreo, lo que provocaba era una decapitación total de la vegetación porque estorbaba. Literalmente no era funcional. Claro, ahora tenemos esta imagen. Fijaros que os he colocado la construcción del parador como referencia y fijaros que ahora tenemos una capa vegetal bastante mayor en esta zona. Y ahí tenéis las orillas del Tormes y ahí tenéis los comienzos de las graveras, esas graveras a las que aludía Ricardo, ¿no?, a las que nos dedicamos el equipo con el que trabajo a restaurar, y fijaros cómo está depulida la orilla del Tormes, no hay una brizna de hierba, no hay absolutamente nada, el árbol que sirve de sombra al fotógrafo y 2 ejemplares en el fondo de la escena. Claro, ahí tenéis al arenero que iba con la pala y esas alforjas, ¿no?, esas esbardas a recoger la arena para luego venderla de una manera totalmente familiar, doméstica, muy distinto a este aspecto, ¿no?, de un Tormes de ocio, de un Tormes dedicado al disfrute, al paseo, al caminar. Es decir, los paisajes cambian, los paisajes los cambiamos en función del uso que le damos. Al igual que había un uso de tráfico rodado y tenía una imagen, tenía un paisaje, la calle Toro y la calle Zamora, o la Plaza Mayor en el momento en el que estuvo permitiendo el tránsito de vehículos, en el momento que esos usos cambian, el paisaje también cambia, ¿no? Creo que será el río el que más refleje cómo hemos cambiado. ¿Y para qué necesitamos integrar la naturaleza en la ciudad? Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, el para qué. Muchas veces hacemos las cosas, nos vemos empujados a hacerlas, pero no nos preguntamos los porqués, los para qué, ¿no?, los fines, los objetivos. Mirar esta ciudad, que es la nuestra, vista a vuelo de buitre, ¿no?, o a vuelo de vencejo en el verano cuando vuela alto. ¿Veis píxeles verdes? ¿Veis tramos verdes? Está sacada en junio, por supuesto. Todas las cosechas, excepto las zonas de regadío, están completamente secas, o aparentemente secas. Pero la ciudad se dibuja como una cuadrícula completamente urbanizada, excepto un gran
manchón verde, que lo veis en esta línea, que es el Parque de los Jesuitas, ¿no? Fijaros cómo se diluye el conjunto de zonas verdes que tiene la ciudad en cuanto ampliamos un poco la escala. Nos quedamos sin espacios verdes. Solo es un espacio verde como tal el antiguo huerto de los jesuitas, ¿no? Quedaros ahí, en esa reflexión. Pero ¿por qué necesitamos integrar la naturaleza en la ciudad? ¿Por estética? ¿Porque es bonito? Puede ser, ¿no?, una de las respuestas, pero yo creo que no es la fundamental. Lo que ocurre es que durante muchos años hemos trabajado con esta respuesta. Hay que tener naturaleza en las ciudades porque es más bonito. Bueno, me vale, pero me es insuficiente. Como ornato me es insuficiente. Esto es el Paseo Canaleja. Seguramente sea una de las calles más duras de la ciudad, más selladas. Esta calle no respira. Está completamente sellada de brea, de asfalto y de aceras. Los alcorques son ínfimos y la ciudad necesita respirar. Luego entraremos en ello. Y esto es el Paseo Carmelitas, que en los 80 estuvo a punto de convertirse en una vía rápida. Estuvo a punto de ser casi una autovía y estuvo a punto de eliminarse todo ese paseo arbolado. Bien, ese paseo arbolado, dentro de la realidad de nuestras calles, que está conviviendo ese paseo arbolado con una zona peatonal, sería uno de los espacios donde la convivencia entre el tráfico rodado, el arbolado y los viandantes más o menos está equilibrada. Todo es mejorable y luego veremos cómo se puede mejorar. Pero tenemos que tratar de no ser exclusivamente críticos negativos, sino también fijarnos en aquello que está bien concebido y tratar de mejorarlo. Bien. Claro, ¿qué función tiene este arbolado? En el siglo XXI, y dada la densidad de la toxicidad que tenemos en las calles, hay que entender el arbolado y la naturaleza bajo otro concepto, y bajo el exclusivo concepto de la salud. Me voy a explicar. Todo lo que no respire en esos árboles, todo lo que ese árbol que está ahí al pie de esas ventanas no esté ejerciendo de pantalla de todas las salidas del monóxido de carbono de los tubos de escape, lo van a respirar los ciudadanos, lo van a respirar ustedes. Todo lo que ese arbolado no pare acústicamente, no atenúe ese ruido, lo van a escuchar ustedes. Ese es uno de los daños más presentes que tenemos en la ciudad y del que no somos conscientes. Solo somos conscientes del ruido por sustracción. Y me explico. Cuando estamos en la ciudad no somos testigos del daño acústico que sufrimos. Solo cuando salimos al campo, cuando vamos a un pueblo, cuando nos retiramos a Ledesma o a Puente Mocho o a la Alberca, o estamos en mitad de un robledal, salimos y decimos: qué silencio, ¿no? Esto es vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la ciudad? Es decir, cuando nos retiran, cuando nos sustraen el ruido, es cuando somos conscientes de que lo estamos sufriendo. Y les voy a poner un ejemplo que van a entender. Solo hemos entendido el nivel de nicotina al que estábamos expuestos en los bares hasta que se ha prohibido fumar en los bares. Si se dan cuenta, ahora cuando entramos en un bar, estamos todos cómodos, en los bares, en los lugares públicos. Dios mío, antes se fumaba en los hospitales. O sea, vean las películas o las series de televisión de los 70, incluso de los 80. Hay un médico que está fumando y le está aconsejando al paciente lo que tiene que hacer con su salud. Es decir, visto al cabo del tiempo, termina resultando una ironía. Pues solo cuando hemos retirado el tabaco de los espacios públicos nos hemos dado cuenta de a qué estábamos siendo sometidos. Es decir, incluso perdíamos la olfatibilidad, la palatabilidad. No éramos conscientes de que todo eso nos estaba empastando, ¿no?, parte de los sentidos. Detoxificación, ruido, pero claro, creo que todos estamos siendo conscientes de ese incremento y esa prolongación de las temperaturas, que ahora el verano empieza casi en abril y uno no tiene muy claro cuándo acaba. Yo recuerdo que antes cerrábamos el huerto en el pueblo por el mes de septiembre. Ahora es noviembre y todavía tiramos para arriba de algún tomate y de algún pimiento. Eso quiere decir que la temperatura se está manteniendo. Y en las ciudades aún más. Las ciudades y sobre todo el centro normalmente tiene 5 grados más que la periferia. Y si ya nos ponemos el caso de Valladolid, Madrid, Valencia, estaríamos en diferencias bastante superiores. Pueden llegar a los 8 o 9 grados.
Claro, si tenemos unas ciudades selladas con un constante adoquinado de granito, con un constante sellado de asfalto en las calles, el incremento de temperatura en verano es descomunal. Una calle sin sombra, en verano, en pleno julio, ahí, esa carretera puede estar, si tocáramos la carretera cuando la notamos caliente, puede estar a 46, 47, 48 grados. Cuando bajamos, a la sombra de esas arboledas, podemos estar en los 28, 30 grados. En el mismo momento, en el mismo marco de temperatura. Es decir, medimos Canalejas, medimos Carmelitas en el mismo momento, a la misma hora, en la misma época del año, y puede haber una diferencia de 15, 20 grados. Eso es salud, es decir, eso es falta de capacidad para respirar en las calles. Esa es una realidad. Pero a la otra circunstancia que nos añadimos es la falta de humedad relativa. Es decir, las calles no tienen humedad, están tan desecadas, están tan pétreas, que también dificulta la respiración cuando la temperatura sube muchísimo. A ello añadiría que cuando retiramos los árboles de las carreteras porque decían que provocaban accidentes de tráfico, lo que hizo la gente fue acelerar más. Es decir, en los mismos puntos se ha medido la velocidad con el paso del tiempo y lo que conseguían los árboles era disuadir de coger velocidad. Creo que aquí la velocidad puede ser mayor que en un lugar donde hay arbolado, aunque solo sea por disuasión. Al conductor no lo mata el árbol, lo mata la velocidad y la inconsciencia. Es decir, pongamos los nombres a las cosas. Creo que hay que ser riguroso en este aspecto. Y un último punto del que no somos conscientes es del estrés constante que sufrimos en las ciudades, al que hacía referencia de nuevo Ricardo. En las ciudades es complicado incluso hablar en las calles, debido al alto ruido que hay. En las ciudades existe una velocidad constante que es desconcertante. Yo cuando paso temporadas en el pueblo y vuelvo otra vez a la ciudad, todo se me acelera. Pero cuando tengo que viajar, y viajo casi cada 15 días a Madrid, y me bajo del Autores o del tren y me meto en el metro, todo vuelve otra vez a acelerarse en otra dimensión. Es decir, del pueblo a Salamanca, de Salamanca a Madrid, todo es celeridad. La semana pasada estuve en Bruselas y en Bruselas aumentó la celeridad más allá de Madrid. Es decir, no es vivible. Las ciudades las estamos convirtiendo en lugares bastante invivibles. Existe ese estrés de la velocidad, existe ese estrés de la acumulación, y si no coger el metro en sol a las 2 del mediodía o a las 8 de la mañana, y veremos lo que es el estrés de la ciudad. Pero a mayores nos falta verde desde el punto de vista psicológico. Necesitamos ver verde. ¿Bien? Y les voy a poner un ejemplo. Piensen en un paisaje. Piensen en la palabra paisaje. El paisaje que ustedes quieran. Cierren los ojos 6 segundos y piensen en ese paisaje. Dibújenlo, hagan una fotografía de ese paisaje. Bien. Levanten las manos cuántas personas en ese paisaje tenían árboles. Levantar las manos, no os dé vergüenza. Levantar las manos los que en ese paisaje había agua. Dios mío, estamos haciendo de magos. Levantar las manos los que en ese paisaje había alguna sierra, alguna montañita, alguna elevación. Levantar las manos los que en ese paisaje había coches. En los que había edificaciones de alto volumen. ¿Qué os ocurre? ¿Por qué nos vais a vivir a los pueblos? Que España está vacía. ¿Me estáis entendiendo, no? Esas son las 3 preferencias paisajísticas de cualquier cultura europea. Da igual que se lo preguntéis, incluso a nivel mundial, da igual que se lo preguntéis a un tipo de Cádiz, que a una mujer del Pirineo, que a una francesa, que a alguien de los países del este. Siempre van a tener esas 3 preferencias paisajísticas: arbolado, agua y orografía. Está en nuestros genes porque es lo que nos permite desarrollar cultura. Si no, mirar dónde se asientan casi todas las ciudades. Salamanca tiene varias colinas, Salamanca tiene río, Salamanca tenía dehesa, por eso nos instalamos aquí, o se instalaron aquí hace unos cuantos cientos o miles de años, ¿no? Entonces,
entender que nuestro cuerpo ha evolucionado para vivir en los entornos naturales, no ha evolucionado para vivir en ciudades, no ha evolucionado para vivir delante de la pantalla de un ordenador o de un móvil, que cada vez las pantallas son más pequeñas, y hemos evolucionado para tener una vida saludable, moviéndonos de manera cómoda y libre por esos entornos paisajísticos que os imagináis, bien, no para estar haciendo carreras en los pasos peatonales para ver si te atropella un vehículo o ese día te deja recorrer ese tránsito tranquilo. Con lo cual, todo tóxico que no absorba el árbol lo respira usted, todo ruido que no amortigue el árbol lo escuchará usted, toda temperatura que no atenúe el arbolado lo tendrá su cuerpo, y todo el feísmo que no embellezca el arbolado le provocará déficit de naturaleza. Esa es una patología que se lleva detectando desde hace ya unos años por parte de psicólogos y de médicos, que se traduce en estrés, en déficit de atención, en bajo rendimiento escolar o laboral, malestar, bien, y es por falta de naturaleza. Pero claro, si entendemos que somos lo que percibimos y debemos percibir con los 5 sentidos, nuestro cuerpo, de nuevo, repito, ha evolucionado para relacionarse con el medio a través del olfato, la vista, el tacto, el oído y el gusto, y en las ciudades vemos coches, escuchamos coches, olfateamos coches, paladeamos coches. Si nos vamos a un pueblito de La Armuña o a un pueblito de El Campo Charro, seguramente esos 5 sentidos tienen otra convivencia, ¿no? Están conviviendo con otros estímulos. Entonces, ser conscientes de que estamos poniendo en contacto nuestro cuerpo directo con todos estos estímulos que no son, digamos, saludables. Y esto es el entorno de Madrid, ¿vale? Lo reconoceréis, es el edificio España. Nosotros, dentro de lo que cabe, tenemos nuestro cuerpo y nuestro conjunto de aparatos, circulatorio, respiratorio, etcétera, lo tenemos dentro de este entorno, ¿no? He puesto una imagen maja, ¿vale? Podría haber puesto una calle podría haber puesto Álvaro Gil, ¿vale? Que es de las calles que más reto me supone pensarla o repensarla, ¿no? Y hablo siempre en plural, o sea, todos somos responsables de esta ciudad, ¿vale? No solo es el equipo de gobierno de turno, somos todos responsables de esta ciudad. Y esta ciudad está donde está porque todos hemos querido que fuera así. Es decir, no hay más. Otra cosa es que ahora deseemos que sea de otra manera. Bien, pero bueno, también podemos buscar lugares más amables. Entonces, a la pregunta de por qué queremos introducir la naturaleza en la ciudad, tenemos que responder que no solo es por estética, ¿no? Y ahí tenéis esa comparativa de calles, las mismas calles, ¿no? De Paseo Carmelitas y Canalejas vistas desde 2 ángulos, con y sin arbolado. Y daros cuenta que estamos planteando todo esto sin toda esa acústica. Si metiéramos micrófonos en todos estos paisajes y viéramos cómo suenan, sería, vamos, muy representativo. Podéis hacer un ejemplo. Yo recuerdo que hace muchos años me di cuenta que algo ocurría con el Paseo Canalejas. Yo tengo la costumbre, antes tenía más la costumbre de escuchar la radio por la calle. Me ponía unos cascos y iba escuchando la radio por la calle. Yo vivo al lado de los jesuitas, entonces yo tenía el volumen de la radio en el nivel 3-4 cuando iba por los jesuitas, cuando iba por mi calle, que es el Príncipe de Vergara, que es más o menos tranquila, iba a los jesuitas, 3-4, cuando salía de los jesuitas y ya empezaba a atravesar ahí el túnel del tren, empezaba ya, digo, joder, qué mal oigo, ¿no? O sea, cada vez se oye peor aquí la radio. Y ya cuando llegaba a Canalejas se decía, joder, estoy perdiendo oído, pero de manera descomunal, ¿no? Porque tenía que subirlo al 5, al 6, al 7, ¿no? Y luego, según iba bajando al centro, a Plaza Mayor, de nuevo lo tenía que ir bajando el volumen porque cada vez oía mejor. Claro, ¿qué era lo que estaba percibiendo? Un gráfico del impacto del sonido en la ciudad, no cómo está viajando ese sonido en la ciudad. Haced la prueba. Colocaros unos cascos, colocaros en los jesuitas, ir transitando por la ciudad y os podéis hacer un mapa sonoro de cómo es esta ciudad. Con lo cual, la naturaleza de la ciudad, el arbolado en la ciudad, hay que tenerlo como centros de atención primaria. Es decir, son los primeros que nos van a atender en nuestra salud porque son centros de prevención. Y claro, tenemos otros indicadores de que algo está fallando. En los últimos 10 años hemos perdido en España 30 millones de gorriones. Increíble.
En el último año, en los últimos 12 meses, por trabajo, he recorrido varias ciudades europeas. He tenido que recorrer Bruselas, he recorrido Belfast, he recorrido Dublín, he recorrido Praga, he recorrido Lisboa, he recorrido Madrid. En las únicas que he encontrado gorriones ha sido en Madrid y algo en Lisboa. En el resto no había gorriones. En Bruselas, en las calles de Bruselas, no hay gorriones. En el margen de 12 meses he estado 2 veces. Las 2 veces me he tirado un rato por el conjunto histórico, por zonas más o menos transitables, tranquilas. No he visto un gorrión. Y siendo el gorrión el ave más urbanita que nos podemos echar a la cara. El gorrión, Passer domesticus, ya el nombre lo dice todo, ¿no? Un ave doméstica. Y ni siquiera llegamos a imaginar cuál era su ambiente natural, porque lo tenemos asociado o a los pueblos o a las ciudades. Seguramente serían zonas de matorral pinchudo, que le permitía alimentarse de insectos y de grano, al igual que ahora se alimenta pues casi de todo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad los gorriones se alimentan de los pinchos de tortilla, de los mosquitos de los radiadores de los coches, de los gusanitos de los niños de la Alamedilla. Es decir, tienen un menú variado. Si le miraran el colesterol, seguramente los gorriones tendrían un serio problema, tendrían los triglicéridos muy altos, porque se alimentan de todas las excrescencias, ¿no?, que están recibiendo, hasta el nivel que en todos estos lugares que os he comentado han desaparecido, y en España estamos en esta situación. ¿Esto qué es? ¿Un síntoma o una consecuencia? ¿Debemos tomarnos la ausencia de determinadas especies en la ciudad como un indicador o como una segunda fase en la que ya tenemos que tomar decisiones? Y unas veces es la ausencia. Estos eran los gorriones, los hermosísimos gorriones que iban a comer al Café Oriente en Madrid. No sé si os acordáis, que salía muchas veces en el telediario, unos gorriones que se colaban en la barra del bar a tomarse las miguitas de pan y los pinchos de tortilla en la misma barra del propio bar. Estos están dibujados por el magnífico Fernando Fuello, seguramente el mejor ilustrador de patrimonio y naturaleza que existe en España. Pero al margen de los que no están otros. De repente tenemos cormoranes, ave marina, Phalacrocoras carbo, el cuervo del mar, ave marina que lleva viviendo entre nosotros ya desde los 80. No hay una imagen más ridícula que ver las farolas del Manzanares en Madrid llenas de cormoranes. Creo que es la metáfora de la absurdez que he llegado a encontrar más grande. Es decir, un ave marina posada en las farolas de las no orillas del Manzanares. Algo está ocurriendo. ¿Por qué estas aves de repente se vienen a vivir a nuestros entornos? ¿Por qué desean vivir en las ciudades cuando estarían perfectamente viviendo en el Cantábrico? Pues quizá porque nuestros entornos se parecen mucho a los entornos que ellos necesitan. Sería el caso de las cigüeñas, pero a mayores tienen calor, tienen más temperatura, tienen más alimento, no tienen depredadores, y normalmente todos estos lugares son igual de accesibles que el campo, pero más cómodos. ¿Por qué las cigüeñas negras y las cigüeñas blancas nidifican en berrocales, en zonas de los arribes o en zonas de Cáceres, y luego se vienen a nuestra ciudad y lo hacen en los pináculos de la catedral, al pie del Tormes? Porque para ellas es exactamente lo mismo. Ellas no entienden de románico, ellas no entienden de gótico. Es decir, no deciden irse a vivir al gótico porque sea estéticamente más interesante que una geomorfología granítica de los arribes. Deciden vivir aquí porque se vive mejor, porque tienen más calor, más alimento, más refugio y menos depredadores. Ellas no tienen la culpa de vivir aquí, igual que los grandes bandos de estorninos, o al igual que las cornejas o las grajillas, o las palomas, ¿no?, las denostadas palomas. ¿Por qué está el paseo fluvial, todo el carril bici de la orilla del río, plagado de torcaces, cuando siempre han vivido en las dehesas? Exactamente por lo mismo. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer no es cómo eliminarlas. A todos nos molestan. Perfecto, y más cuando atacan al patrimonio. Soy el primer defensor de ese patrimonio, por supuesto. Lo que hay que ver es cómo disuadirlas. Hay que ver cómo tratar de que haya en las perimetrías de la ciudad intereses que compitan con nuestros conjuntos históricos, con nuestro patrimonio arquitectónico.
Por eso viven aquí. Entonces esta es la pregunta. ¿Necesitamos integrar la naturaleza en la ciudad? Yo creo que sí. Fijaros, esto es Salamanca, vista un poquito más abajo. Ya se denota algún punto verde más. Marcadamente el Tormes es nuestro rincón verde. Pero fijaros, esto es Segovia. Segovia empezó a colocar vegetación y a hacer cinturón verde y a integrar la naturaleza a la ciudad en los 90. Muy a principios de los 90. Ahora esa realidad se ve dentro de la ciudad y se ve a vista de pájaro. Bueno, Segovia es más pequeña que nosotros, lo único que tiene una similitud arquitectónica en el nivel de ciudad-patrimonio muy semejante. Una ciudad bastante más compleja, más industrial era Vitoria, y Vitoria en la actualidad es el referente verde a nivel nacional. Y Vitoria tiene la naturaleza integrada por completo dentro de la ciudad. Bien, esa es la cuestión, que ellos lo empezaron a hacer hace 30 años. 30 años, y ellos hicieron estas mismas preguntas hace 30 años. Llevamos un cierto retraso de 30 años en actualizar nuestras ciudades. Y creo que tenemos que nutrir ese tejido verde, en el momento que haya, como decía la poeta, ¿no?, donde hay savia y canto, en el momento en que empezamos a nutrir la ciudad de nuevo de verde, empezaremos a tener una ciudad distinta, seguramente más bella aún, si cabe. Creo que yo llevo toda mi vida viviendo en Salamanca, he vivido fuera, pero no la cambio por ninguna ciudad. Creo que sería además bastante incapaz de vivir en otra ciudad. Creo que somos unos privilegiados los que hemos podido desarrollar y desarrollamos nuestra vida aquí, porque creo que es bastante difícil encontrar lugares semejantes. Podríamos irnos a un Granada, a un Santiago, podríamos transitar por Segovia o por Ávila, pero sigo diciendo que no la cambiaría, y por eso me gusta trabajar por nuestra ciudad en la medida de lo posible. Quizás haya que replantearse si todos esos paseos de Canalejas, de Torres Villaorrel, todos aquellos paseos que transitaba la gente, que recorría la gente, de nuevo deben ser arbolados y respetados hasta la madurez. Pensar en qué número de árboles de más de 100 años tiene la ciudad. El cedro de la Alamedilla, alguno de los cipreses del Patio Chico, y no está muy claro. La secuoya del edificio histórico de la universidad, un olivo trasplantado que viene de un convento extremeño que está en el huerto de Calixto y Melibea, en la Casa de la Sal. Anímense. La Plaza de los Bandos, más que en los Bandos, en la Libertad hay un tejo histórico. Los Bandos es bastante más joven. Había un cedro que nunca sabremos qué le pasó, pero no llegaba a ser centenario. Bien, quizás esa es la primera pregunta. Pregúntense qué número de árboles centenarios tiene la ciudad de Burgos. 156 en el último recuento. Es decir, a lo largo de la historia se ha ido respetando ese arbolado monumental, en unas ciudades sí y en otras no. Y aquí han sido culpables todos los que han venido, desde los franceses hasta ahora. Es decir, los franceses se llevaron por delante lo que es ahora la Plaza de Anaya, pero nos dejaron todo ese espacio que el general Thibault quiso que se convirtiera en un jardín, en un lugar de convivencia. Con lo cual, primero habría que rodear, ¿no?, de vegetación todo ese casco de la ciudad, todo ese casco histórico, para luego ir estableciendo esos ramales, ir revegetando, ir haciendo madurar la vegetación hacia el extrarradio, ir siguiendo las líneas verdes, tratar de conectar toda la ciudad a través de ese entramado verde, y no solo los parques y jardines. Fijaros que ni siquiera he mencionado los parques y jardines. ¿Para qué vamos a introducir y para qué voy a hablar de los parques y jardines si ya tienen la naturaleza allí? Sí, los parques y jardines están estupendos, habrá que mejorarlos, habrá que dejarlos madurar, habrá que enriquecerlos y tener mejores diseños. Pero lo que tenemos que tratar es de conectar la ciudad con esos parques y jardines, con el río y con el extrarradio. Y todo a través de vegetación por salud. Y por supuesto por estética, pero primero por salud. Y al final deberíamos tener este entramado verde que atravesara toda la ciudad y que nos permitiera además disfrutar como peatones y como viandantes, y nos facilitara, hiciera permeable a la ciudad hacia todo el extrarradio, hacia los caminos de concentración parcelaria, y es algo que
llevamos reivindicando desde los tiempos del Naturalia, que dirigía Ana Carlos, periodista ambiental que está aquí, en el que pedíamos que el carril bici se comunicara con todo el exterior de la ciudad, con todo el Alfoz. Lo decíamos desde un periódico que ya no existe, desde el Adelanto, pero luego lo hemos ido repitiendo en todos los demás periódicos, y queríamos que se pudiera salir de Salamanca en bici, porque si se sale de Salamanca en bici, se puede salir andando y se puede entrar andando. Y creo que sería muy agradable poder llegar hasta Ledesma en bicicleta por un carril bici, y no solo hasta Valcuevo, que me encanta, pero me encantaría poder continuar hasta Ledesma, al igual que los segovianos pueden llegar hasta la granja de San Ildefonso en bici, y se llega hasta allí y se puede llegar en un tremendo paseo desde la ciudad. Creo que sería una manera de comunicar uno de nuestros conjuntos históricos con la ciudad, y si nosotros nos alegraríamos, imagino que el turismo se alegraría aún más. ¿Y cómo hacemos permeable la ciudad? Pues repensándola y dejándola respirar. Creo que cuando te dice la gente, ya, pero es que cambiar las ciudades ahora es muy difícil. No, mira, muy difícil es trasplantarle el corazón a una persona, colocarle uno artificial y que siga viviendo. Muy difícil es que a ti te falte un riñón o los dos riñones y te coloquen un riñón de otra persona. Muy difícil es que en este momento podamos estar viendo por el móvil qué es lo que está haciendo nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestra nieta, nuestra prima, que está viviendo en Hong Kong, y la podemos ver online. La tecnología está para esto, para solucionar las cosas difíciles y para hacer las ciudades vivibles. Toda la tecnología que puede hacer una ciudad vivible ya existe. Lo que tenemos que hacer es aplicarla. Y creo que lo que os comentaba de que la ciudad necesita respirar, necesita intercambiar gases, necesita atemperar esos altos grados, se consigue con este tipo de pavimentos verdes, en los que se puede combinar zonas más seguras para las personas con dificultad en la movilidad, como son esos viales que veis totalmente enlosados, con esos adoquinados que intercambian huecos con la vegetación. Ahí habría intercambio. Eso a nivel de suelo. A nivel de arbolado, en vez de dejar los alcorques como jerseys de cuello alto que asfixian a los árboles, quizás lo que haya que plantearse es no tener alcorques y tener paseos de vegetación que unan los árboles, que se nutran de arbustos, que se nutran de floración, de vegetación, de praderas silvestres. A todos nos encantan esos céspedes ingleses, pero el auténtico jardín inglés es lo más silvestre que nos podemos echar a la cara. Está lleno de plantas silvestres. No sabe uno dónde acaba realmente el jardín inglés y dónde comienza la naturaleza. Esto existe, y esto existe en España y fuera de España. Y por supuesto hay que meterle mano a los edificios, con perdón. Y esto existe, y existe en España, y no voy a poner el ejemplo, no voy a decir dónde es, para que sus imaginaciones puedan transitar, pero son ciudades grandes. Todo lo que no respire la vegetación lo vamos a respirar nosotros, y me repito, a las distintas escalas, a la escala del suelo, a la escala del arbolado o a la escala de los edificios. Esta es la solución que propone el neurobiólogo Stefano Mancuso, investigador y profesor de la Universidad de Florencia, para hacer las ciudades vivibles, y lo está demostrando. Los colegios cuyas ventanas dan a zonas verdes o arbolado, los alumnos de esas ventanas incrementan un 30% su rendimiento escolar. José Antonio Corraliza, investigador español, profesor de Psicología Ambiental en la Complutense. Los hospitales cuyas ventanas dan a arbolado, los pacientes se recuperan un 30% antes. Organización Mundial de la Salud, tienen todos los estudios para compararlos. Las personas que se han sometido a estrés y ansiedad, pero han tenido una larga vida en la infancia y en la juventud en los pueblos, se recuperan de esos periodos de estrés y de ansiedad un 30% antes. Psicología Ambiental, de nuevo los estudios a los que hago referencia. Todo esto está ocurriendo y todo esto está demostrado. Todo esto es posible y todo esto hay que tratarlo de hacer ya en beneficio de todos, por nuestra propia salud. Creo que lo que hay que tratar es de repensar, de pensar con otros presupuestos. Los presupuestos tienen que ser los mismos. ¿Se puede hacer lo mismo con los mismos presupuestos o se pueden hacer otras cosas con los mismos presupuestos? Todos estamos acostumbrados a que siempre te digan esa tremenda frase que te encanta, que es: no hay presupuesto. Da igual donde trabajéis.
da igual, sea en el convento de San Esteban que en una fábrica de embutidos. Siempre para algún tipo de mejora o de cambio no hay presupuesto. Siempre hay presupuesto. Lo que hay que tratar es ver cómo ajustarnos, ver cómo reconducirlo. Mirad, esta es una conferencia que me invitaron a dar además ahí, en La Pedrera, en ese precioso edificio de Gaudí en Barcelona, y me invitaron el gremio de áridos y canteras de Cataluña para contarles cómo restaurar sus grandes canteras, sus espacios altamente deteriorados. Después de darme un paseo por la Rambla y encontrar ese edificio, que era un edificio de los años 50 y que ahora es Zara, perdón por la publicidad, y el de la derecha, que es La Pedrera, ¿no? Les dije, ustedes lo que tienen que hacer es tirar de Gaudí. Es decir, y si quieren restaurar paisajes, parezcanse más a Gaudí que al tipo constructivo de los años 50, porque encima Gaudí todo esto lo inventó 50 años antes de ese supuesto crecimiento, esa supuesta mejora de la modernidad. Creo que lo que hay que tratar es de pararse a pensar. Es algo que escasamente podemos hacer en la actualidad. De hecho, fíjense, yo soy un gran amante de la lectura y para leer de manera continuada tengo que colocar el móvil a unos 50 metros de donde esté y tenerlo apagado, porque si no, no soy capaz de dar continuidad a la lectura. Entonces, como vivimos tan enganchados muchas veces en las tecnologías, no pensamos o no nos dejan pensar porque tenemos que estar ahí en la inmediatez. Y la tecnología a la que apelo es la que nos ha permitido, desde tener como decía un niño en un colegio, no se me olvidará nunca, nosotros en la Fundación tenemos una actividad con la ciudad de Salamanca, Ciudad de Saberes, que se llama la tecnología de nuestros abuelos. Entonces llevamos en un gran maletón los útiles que ustedes y nosotros hemos utilizado, ¿no? Y un día preguntándole a un muchacho de cuál era la cosa más antigua que había en su casa, uno me dijo que había un ordenador alucinante que escribías y salía el papel directamente. La máquina de escribir. Para él era el invento más flipante que había en su casa y lo más antiguo. Pero luego otro chico me dijo, fíjate si mi abuelo es tacaño y egoísta, que tiene el teléfono atado con un cable. Y eso es para que no llamemos. Claro, te quedas desconcertado de dónde empieza su momento de la historia, ¿no? Para ellos su momento de la historia empieza en otro momento. Y de eso tenemos que ser conscientes de cuál es el momento de la historia que queremos que comience ahora. Fijaros la tecnología con la que llegamos a la Luna no era ni el móvil primero que veis ahí. O sea, y conseguimos llegar a la Luna. Por eso cambiar las ciudades es una cuestión de decisión y de querer entre todos hacerlo, porque la tecnología ya existe, ¿bien? Si tenemos ahora un móvil que hace de todo, si es que le dices ahora al móvil que te encienda el microondas y te lo enciende. A mí no, porque no me gusta, pero bueno, pero también hemos sabido hacer cosas muy bien en la ciudad y esta es la mejor metáfora, ¿vale? Esta es la mejor metáfora de lo que es una ciudad o hacia dónde tiene que mirar esta ciudad. Tiene que mirar hacia esta connivencia. Y claro, el meter tejido verde en la ciudad es muy difícil, pero también habrá que traer arte del saber popular. A lo mejor Álvaro Gil no permite meter mucho arbolado, pero nos permite meter un montón de macetas, de enredaderas de hiedra y de madreselvas en las balconadas, ¿no? Y que el vecino aporte y la vecina ese píxel de belleza, ese dato de belleza, como ocurre, a mí me encanta ver en Navarra los pueblos totalmente vegetados, pero en la Alberca, en Sierra de Francia, en San Martín, en Candelario, ocurre esto todos los días. Pero nos vamos al barrio La Vega, y el barrio La Vega es un ejemplo de vegetación y de naturaleza absoluta. Están las calles muy bien vegetadas, siempre es mejorable. Es decir, al final es una cuestión de decisión y de compromiso entre todos. Creo que, fijaros cómo sería pasear por nuestras calles si todas estuvieran así. Estéticamente ya serían interesantes. Otra cosa sería la función que estarían cumpliendo esas plantas al nivel que les he estado contando antes de temperatura, humedad y demás, pero seguramente nos apetecería salir a las calles simplemente por darnos un paseo y ver floraciones o ver verde, ¿no? Porque no tienen por qué estar siempre verde, aunque podríamos elegir floraciones distintas a lo largo del año. Y voy a cerrar con ¿por qué creo en esto? Miren, hace 25 años nosotros nos encontramos con una gravera altamente degradada, la ven ahí arriba, que tuvimos que restaurar, que tuvimos que empezarla a llenar de vegetación, la
tuvimos que volver a vitalizar para que volviera a entrar la fauna, para devolverle la entidad, aunque solo fuera por una cuestión ética, pero también por una cuestión de salud, de recuperar la salud de los paisajes. Esa gravera que está en Almenara de Tormes es la orilla del río que se desventró para dar origen al barrio Garrido. Es decir, del barrio Garrido surgió todo este paisaje tan intervenido que ven ahí. Es decir, extraíamos belleza de un lugar, la derrotábamos para construir edificios en la ciudad y también a veces cargarnos la belleza que existía, ¿no? Como ese paseo de Torres Villarreal. Pues Tejiendo Verde, teniendo mucha paciencia, teniendo mucho compromiso, teniendo mucha vocación, teniendo también mucho conocimiento y teniendo tecnología, pasamos de este escenario, exactamente de este escenario, a este. Y es exactamente el mismo sitio. Les invito a recorrerlo. Es Almenara de Tormes, el centro de iniciativas ambientales y artísticas de nuestra fundación. Ahí donde está el edificio es donde estaban todas esas plantas de transformación, todas esas correas de transmisión, donde estaban las naves industriales, y lo que hicimos fue recuperar ese paisaje y luego dejarle hacer y dejarle vivir. Tuvimos que descompactar ese suelo, estaba completamente compactado. Y 20 años tejiendo lo que permiten es que esos agujeros, de esos agujeros que ven ahí, de esas lagunas, es de donde salió ese barrio Garrido. Pues conseguimos convertirlo en un humedal, ahora lleva por nombre Aguazales Joaquín Araujo, en homenaje a mi querido Joaquín, a nuestro querido Joaquín, el naturalista, escritor, plantador de árboles. Y esa es una realidad, es decir, cuando nos dicen es muy difícil, claro, igual que operar a alguien de un tumor, es muy difícil, pero también se puede hacer. Igual que trasplantar o igual que reconvertir las calles de tráfico rodado en peatonales, igual que sacar el tráfico rodado de la Plaza Mayor, igual que muchas cosas que hemos querido hacer entre todos. Y nosotros quisimos a mayores, en este mismo espacio, poner el sello humano, y el sello humano es el arte. Somos capaces de generar belleza y en 2018 inauguramos esta exposición permanente, que es un homenaje a los seres olvidados, como son las plantas, la botánica, los insectos. Tuvimos, ahí tienen todas estas esculturas que ven y que pueden recorrer. Tuvimos 2 padrinos de lujo, tuvimos la madrina María José Parejo, directora del Bosque Habitado de Radio 3, y de padrino tuvimos a Manolo García, músico, cantante y gran humano. Ahí ven lo que fue un espacio altamente degradado por la actividad minera. Creo que la metáfora visual es suficiente. Y bueno, les invito a escuchar este programa, Bosque Habitado, el Herbario Sonoro, del que pudimos elaborar un libro que tienen disponible en Letras Corsarias, y me permito hacer estos 2 segundos de publicidad porque todos los beneficios del libro van destinados a este proyecto, Arte Emboscado. Cada céntimo y cada euro de ese libro está cedido a este proyecto para pagar a los artistas que están recreando y creando de nuevo todo ese paisaje. Así que creo que necesitamos integrar la naturaleza en la ciudad. Esto es de Dublín, un parque a las afueras de Dublín, donde la naturaleza convive en la ciudad con las perimetrías, y como veis ahí hay un rebaño de gamos que a mí me invitó a sentarme y hacer repensar la ciudad. Gracias y trabajemos entre todos por cambiar y reverdecer la ciudad.